Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este viernes 11 de marzo. Este viernes concluyó la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39 años, de 25 municipios del interior del estado. De igual forma, del 14 al 18 de marzo, personas de 18 a 29 y 30 a 39 años de edad que viven en 17 municipios del interior del estado recibirán la dosis de refuerzo contra el coronavirus, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán y de Bienestar Federal. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, a hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reportura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy, tenemos 28 pacientes en hospitales públicos, 102.319 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109.529. Hoy se detectaron nuevos contagios de coronavirus, 2 en Mérida, 1 en Humán, Chancón, Jomún, Izamal, Canacín, Mama y Ticul. De los 109.052 casos positivos, 760 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 68.539, Valladolid, 5.138, Canacín, 4.666, Progreso, 3.101, Humam, 2.699, Tizimín, 2.463, Ticul, 2028, Junumá, 1648, Motul, 1410, Tecash, 1320, Maxcanú, 1087, Izamal, 988, Acanqué, 951, Concal, 724, Tixcocop, 703, Peto, 442, Oxcuscap, 397, Temozón, 368, Chemash, 343, Tinum, 313. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas en los últimos 14 días son Ciudad Cauquel, 24, Juan Pablo II, 23, Centro, 22, Chubunal de Hidalgo, 13, Francisco de Montejo, 7, Yucalpetén, 5, Jardines de Vista Alegre, 4, Gran Santa Fe, García Generés, Nueva Cuculcán, Plan de Ayala Sur y Esperanza 2, San José Tecó, Bojorques, Pacaptum, Lindavista, Dolores Otero, Mulzay, Chichén Itzá y Xoclán Rejas 1. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.539 personas contagiadas de coronavirus que viven 17.643 en la zona norte, 16.712 en la zona oriente, 6.508 en la zona centro, 10.933 en la zona sur, 16.743 en la zona poniente. En este parte médico no se reportan personas fallecidas. En total, son 6.899 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 283 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 28 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciado. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes.